El Gobierno ha aprobado hoy la ley del aborto más restrictiva de la democracia, una ley que acaba con el aborto libre y vuelve a una ley de supuestos muy restringidos. La mujer solo podrá abortar si su vida está en riesgo o si ha sufrido una violación. Y lo que es más importante, se confirma que no va a poder hacerlo aunque haya una malformación grave del feto. Cualquier discapacidad, anomalía que tenga el embrión, que tenga el feto, no es en sí misma merecedora de una disminución de derechos de protección. No hay, por lo tanto, embriones de primera o de segunda. Lo principal es En ese caso, solo hay una opción. La mujer podrá interrumpir su embarazo si hay un riesgo psíquico para la madre y si la malformación es incompatible con la vida. Y más novedades que acaban con ese derecho a decidir de la mujer. Necesitará 2 informes médicos, uno sobre la madre y otro sobre el feto. Y además, esos informes los tendrán que hacer médicos diferentes del que luego va a practicar el aborto. Los médicos podrán recurrir a la objeción de conciencia y las clínicas no podrán hacer publicidad. ¡Clandestinos, el PP! ¡Quiere abortos clandestinos, el PP! Esta es una de las numerosas protestas convocadas esta tarde contra una ley que elimina el concepto de que abortar es un derecho. Las clínicas abortistas creen que esto provocará más abortos en la clandestinidad, con los riesgos que se supone. Desde el PSOE critican que aún no se conozca el texto completo y aseguran que intentarán frenar la ley en el Parlamento y con la movilización social. Es una ley clasista, va a generar inevitablemente 2 realidades sociales en este país. La mujer que tenga medios económicos suficientes va a interrumpir su embarazo en el extranjero con todo tipo de garantías sanitarias y con todo tipo de garantías legales. Por contra, la mujer que no tiene esos medios económicos está abocada a un aborto clandestino. El aborto ya no será un derecho de la mujer. La nueva ley de Gallardón se lo carga de un plumazo. Y ahora solo se permitirá abortar en 2 únicos supuestos: violación y riesgo grave para la madre. Tendrá que presentar 2 informes de 2 médicos. Y lo que es más importante, se elimina la posibilidad de hacerlo por malformación del feto. Es un listado de recortes a la libertad de las mujeres como nunca antes habíamos visto. Tras 2 años de polémica y aplazamientos, el Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la ley del aborto. La norma elimina el sistema actual de plazos y retoma el anterior modelo de supuestos, aunque más restrictivo. Las mujeres solo podrán interrumpir su embarazo durante las 22 primeras semanas de gestación en 2 casos: si existe riesgo para la salud física o mental de la madre o si el embarazo es fruto de una violación. Debe de existir denuncia previa y además debe efectuarse dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Para alegar el supuesto de riesgo para la salud, la mujer tendrá que presentar 2 informes emitidos por 2 médicos especialistas independientes. Médicos, esto también es novedad, que habrán de ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto, en su caso, se vaya a producir. La ley Gallardón suprime el supuesto de malformación del feto. No hay, por lo tanto, embriones de primera o de segunda, como no hay en nuestra legislación personas de primera o de segunda. En caso de malformación, la mujer solo podrá abortar si esa anomalía fetal le causa un daño psicológico. Para ello necesitará un informe sobre su salud mental y otro que acredite la patología del feto. Si esas anomalías incompatibles con la vida causan un daño psicológico a la mujer, entramos en el supuesto. Y otro cambio sustancial: a partir de ahora las menores de edad no podrán abortar sin el permiso de sus padres. El ministro Gallardón ha destacado que la suya será la primera ley del aborto sin castigo penal. En el supuesto dramático de un aborto, la mujer nunca es culpable. La mujer siempre es víctima. Esta reforma era una de las joyas de la corona del programa electoral del Partido Popular y parece que esta promesa sí están dispuestos a cumplirla. Las reacciones a esta ley llegan desde varios frentes: la oposición, médicos, pero sobre todo desde la calle, desde los ciudadanos. Manifestaciones en contra de esa ley a esta hora en numerosas ciudades. Supone un retroceso, una consideración de la mujer como víctima en lugar de como un sujeto político libre, responsable, que puede decidir de su cuerpo, que tiene la soberanía. En aquella época nos detuvieron todos los días. Y a esta fecha, cuando las mujeres están protegidas, y porque el 98% de mujeres interrumpen voluntariamente su gestación, este señor viene y dice que no tienen derecho a partir de ahora las mujeres a decidir. ¡Quiere abortos clandestinos, el PP! ¡Quiere abortos clandestinos, el PP! Indignación esta tarde frente al Ministerio de Justicia. ¡Mío, mío, mío! ¡Mi cuerpo!
Aún está por ver el texto completo de la ley, pero las clínicas abortivas ya han anunciado que ellas seguirán dando información. Vamos a seguir dando información y poniéndonos al día con todas las declaraciones que vayan saliendo, y cuando tengamos el articulado podremos concretar algo más, pero la verdad es que ahora mismo lo que nos parece es que esta ley se ha hecho exclusivamente con el apoyo de la Conferencia Episcopal y con los grupos antielección. Dicen que esta ley expulsa a las mujeres a un éxodo abortivo, al autoaborto y a denunciar violaciones. Es una ley clasista, va a generar inevitablemente dos realidades sociales en este país. La mujer que tenga medios económicos suficientes va a interrumpir su embarazo en el extranjero con todo tipo de garantías sanitarias y con todo tipo de garantías legales. Por contra, la mujer que no tiene esos medios económicos está abocada a un aborto clandestino. Según algunos expertos, el síndrome posaborto no existe. Dicen que lo peor viene con un embarazo no deseado. Por eso, desde el PSOE ya han anunciado que usarán todos los mecanismos posibles para frenar esta ley que califican de cínica. Es decir, buscar una mayoría distinta a la que se suele imponer para que esta ley no pase en el Parlamento. Y para eso podemos, por ejemplo, apelar a la conciencia y a la responsabilidad de las 76 diputadas. Las asociaciones en contra del aborto la valoran de manera positiva. Coloca en el centro de la legislación los valores que de verdad están en juego, que es la vida del niño no nacido y los derechos y conflictos de la mujer. Eso sí, reclaman más ayudas para que las mujeres, dicen, se sientan más arropadas. Documentos en rojo vivo. Déjamelo, que me parece muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué decía el Partido Popular en la oposición? ¿Qué iba a hacer con el aborto? Ya saben ustedes que el Partido Popular ha dejado claro en numerosas ocasiones que no es necesario modificar la ley del aborto en España, y nosotros creemos que ya tenemos una ley y que esa ley se tiene que quedar así, no tiene que ser modificada. Esa es la postura del Partido Popular. Hay un debate abierto, un debate forzado del Partido Socialista en torno al aborto, y la verdad es que no está entre las principales preocupaciones de las mujeres. Estamos en contra es que se modifique la ley del aborto cuando no hay una demanda social de modificación de la ley del aborto, o existe una demanda social para su modificación. No había ninguna demanda y creo que España tiene otras prioridades. Insisto, espero que se retire. Pues mire, en materia de ley del aborto nosotros hemos planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional, y como en todas aquellas leyes que hemos planteado recursos y hemos acudido a la justicia y al máximo intérprete de la Constitución, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es oír al intérprete de la Constitución. Es que es la responsabilidad que tenemos, porque nosotros creemos en lo que diga la Constitución y lo que diga el intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Y eso es lo primero que vamos a hacer, tal y como ha reiterado una y mil veces, lo digo por aquello de que no se dice y no se moja, una y mil veces lo tengo que volver a repetir Mariano Rajoy. La ley del aborto, mi idea es cambiarla y volver a la regulación anterior. Pero quieren ir más allá, no a la anterior, no a la de los supuestos, pero y no están esperando al Constitucional. Ese es el problema, que ellos no quieren ir al Constitucional, ya han ido, pero seguro que lo que quieren es aprobar otra ley y desistir del recurso al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional puede convalidar por una cosa, Antonio, en la ley del 85, la sentencia del Tribunal Constitucional decía: nos pronunciamos así porque nos han hecho una ley de supuesto. Si nos hubieran traído una ley de plazo, también nos hubiéramos pronunciado. Por lo tanto, es verdad que a lo mejor el Tribunal Constitucional puede parar algo de las menores, aunque se han inventado la historia de los menores, y los padres no son representantes de los derechos de la personalidad. El recurso de constitucionalidad que presentó el Partido Popular iba única y exclusivamente por ese tema, por el asunto de la edad, de los 16 años. Desde luego, en ningún caso, ni en el programa ni en el recurso se planteaba la posición que en este momento está defendiendo Gallardón, y que, insisto, no es compartida ni por la totalidad del Gobierno ni por el conjunto de la militancia del Partido Popular. Es un asunto que divide profundamente no solamente al Partido Popular, sino a la sociedad española. Lo que ocurre es que, Manuel Rico, esto que dice Esther, yo creo que es una radiografía perfecta, esto divide al Partido Popular, pero da la sensación de que la cúpula, la alta dirección, ha apostado por el sector duro. Yo estoy bastante de acuerdo con Esther en este tema, y yo creo que divide al Partido Popular a una parte, y no es una elucubración nuestra, es que en la última semana Alonso, Villalobos, Hernando han salido diciendo claramente que no lo apoyan. Sí, es verdad que el PP necesita cambiar el terreno de juego, y porque los datos económicos obviamente son una ruina,
Y además, después de la rueda de prensa kafkiana que dieron hace 2 semanas, tirando la toalla para toda la legislatura, ellos han asumido que es un error brutal y que necesitan cambiar el terreno de juego. Pero yo creo que para movilizar al electorado del PP y para unirlo es mucho más importante para ellos, por ejemplo, el tema de Cataluña y todo el debate territorial que el aborto, que les genera dudas en sus propias filas, ¿no? Y yo sí que creo, Ernesto lo mencionó, que hay un tema del interés personal de Gallardón. Gallardón durante muchos años, con la inestimable ayuda de un grupo de comunicación, ¿verdad?, se creó una imagen de progresista y de que era el más progresista. Me ha dicho que se lleva bien con el grupo Prisa, es verdad, pero tiene talento también para ello, ¿eh? Sí, no, pero si yo no estoy diciendo pues que no talento, sea... pero tiene suficientemente el padre histeria. decía, Cristina habló del padre, que decía que era el verdadero conservador de la familia, era Alberto, ¿no? Pero bueno, él necesita crear una imagen y ir a ese otro electorado más duro, y yo creo que con esto creo que se reconcilia con eso. Solo un apunte más. Beatriz Escudero... después del incidente con Villalobos, dejó muy claro que ella dijo allí lo que le había mandado el PP. Lo digo para que no vayamos a convertir... en sus tweets y en que podría haber dicho, oye, pues mira, yo lo que he hecho es defender lo que es la posición del Partido Popular. Yo no subo o yo no defiendo esto... No tuvo su mejor día, ¿eh? No, ya te lo sin digo duda, yo. pero que a ver si va a parecer que es culpa de una diputada exaltada. No, defendió ahí lo que le mandó el PP. Y yo creo que van yo que el no estoy PP de acuerdo, va a de la misma forma que al rey le escriben los tema. discursos, a los diputados no les escribe nadie en las intervenciones cuando suban a la tribuna, ¿eh? A ver, no, tú puedes lo que tiene que defender, decir. tú puedes defender una posición política, pero desde luego las cosas... Yo no estaba allí. Yo A ver, digo lo que dijo ella. Permíteme, un dato tan solo, fotografía. Yo no estaba escribiendo el discurso, digo, pero ella dijo que defendió lo que le mandó el PP. Yo no sé si miente o no, simplemente eso que dijo Beatriz después del incidente. Después del incidente con Inés García. Sí, por supuesto, claro. Podemos ver ahora cómo ha cambiado la opinión del PP sobre este asunto. Ya saben ustedes que el Partido Popular ha dejado claro en numerosas ocasiones que no es necesario modificar la ley del aborto en España. El Gobierno en su programa electoral no dijo que fuera a modificar la ley del aborto, ni lo dijo el presidente del Gobierno en el debate de investidura. Y yo hay 2 cosas con las que no estoy de acuerdo, y además cumplo mi programa electoral, que dije que no habría ninguna modificación si ganábamos, que es un engaño, porque eso no iba en el programa electoral con el que el Partido Socialista fue a las elecciones. Y yo creo que el equilibrio estaba en esa legislación, y por eso no la cambiamos. Mi posición hoy sobre ese asunto es que se debe mantener la ley que existe y está en vigor en estos momentos en España. Es una ley que lleva 20 años, que nosotros no hemos modificado, que en mi opinión respeta el derecho a la vida. Bueno, él lo acaba de decir, no llevarlo en el programa y hacerlo es un engaño. Pues lo mismo se lo tiene que aplicar a sí mismo. Y 3 cosas muy breves. El único supuesto donde efectivamente se produjo, no sé si un coladero, pero se produjeron casos que evidentemente no eran el del tema psíquico, el 4.º supuesto. Bueno, ese, según la prensa de hoy, es el único que quieren mantener, con lo cual todavía es absolutamente más asombroso. Pero también quieren impedir el aborto en caso de violación de la madre. Segundo, está comprobado por los datos que prohibir el aborto no hace que haya menos abortos, sino simplemente que se produzcan abortos con mucho más riesgo y también una cuestión económica y social. Habrá gente que podrá permitir ir a Londres y otros que tendrán que arriesgar aquí con una situación de extrema inseguridad. Yo esta vez no sé si estoy de acuerdo con Chani o con el presidente del Gobierno o con los dos, pero desde luego no hay nadie, parece ser, que esté de acuerdo con el ministro de Justicia al decidir reabrir un debate que queríamos cerrado desde hace 30 años, además en unos términos esos de si los derechos de las personas son aplicables a los fetos, que desde luego no creo que le hagan ningún favor a las mujeres que tienen que pasar por ese trance. Yo sí estoy de acuerdo con el ministro de Justicia y me alegro mucho de que por fin alguien en el Partido Popular empiece a rectificar la barbaridad que es permitir el aborto en los términos en los que ocurre en España en este momento. Volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el Partido Socialista exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede. Que en una sociedad un grupo religioso, por muy legítimo que sea, imponga su moral al conjunto de la sociedad, nos retrotrae a la Edad Media.